Críticas y reacciones por la polémica portada de la revista Proceso contra López Obrador. Incluso las redes sociales llaman al boicot. Ocurrió lo lamentable. 7 funcionarios de Peña Nieto cobraban una fortuna. La UNESCO deja en ridículo a la CONADE, entre otras importantes y espinosas noticias. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos! El pasado fin de semana se dejó caer la polémica como gordita en tobogán por la portada de la revista Proceso. Portada que fue titulada como AMLO se aísla, el fantasma del fracaso. Pero vámonos calmados, antes de entrar a la polémica y a las críticas generadas en Twitter y en Facebook, hay que ponernos en contexto. Esta nota, que fue portada en Proceso, se trató de una entrevista del periodista Álvaro Delgado al constitucionalista Diego Valadez, que señala que la decisión de López Obrador de cancelar el aeropuerto debería ir acompañada de una maquinaria legal y jurídica, y que para ello era de vital importancia el Congreso. Esto para conseguir una verdadera independencia del poder político frente al poder económico. Así lo expuso el rotativo. Si realmente se quiere independencia del poder político frente al poder económico, no es a partir de construir a un personaje que se enfrente a un sistema de poder económico, es construyendo todo un sistema institucional que le dé robustez a ese poder político. De otra manera, lo que intenta hacer se va a quedar en declaraciones y actitudes personales, no en cambios institucionales. Y tras estas declaraciones, tanto críticos como defensores de Don Andy salieron a respaldar o a vociferar contra la publicación. Unos calificaron inmediatamente a Proceso como chayoteros y vendidos, esto tras darse a conocer la relación de los propietarios de la revista. Por ejemplo, María Scherer Ibarra, quien es una de las principales accionistas, está casada con Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala. Por lo tanto, muchas personas dijeron que la revista estaba siguiendo las órdenes de don Felipidrín Calderón. Por otra parte, había personas que defendían a la revista, diciendo que estaban en su derecho a ejercer la libertad de expresión, que de igual manera habían criticado en sexenios anteriores tanto a Peña Nieto como a Calderón, e incluso se burlaron de que en una semana los chairos fanáticos habían pasado de amar a Proceso y odiar a Televisa a odiar a Proceso y a amar a Televisa. Esto tras la declaración de López Obrador hace algunos días, en donde manifestó que dicha televisora era un orgullo para México. Esos son algunos de los tweets que surgieron al respecto el pasado fin de semana. Lilith publicó: un día defiendes a la revista Proceso como si fuera la mismísima Biblia, y al otro es prensa vendida. Qué tiempos tan confusos para los chairos. El Sapo Maromas publicó: si le dolió al presidente electo y a toda su secta, significa que estuvo bueno el golpe. Recuerden que depende el sapo es la maroma. Ahora los chairos aman a Televisa y odian a Proceso. Pobrecitos. Y en otro sentido, Joaquín Sotelo señaló: los guía su líder oscuro Calderón. Proceso es uno más, un medio chayotero. México se ha quedado sin voceros. El periodismo en peligro de extinción. El futuro está en las redes sociales. Y también el usuario Oveja Eléctrica hizo un interesante tweet. Pónganse de acuerdo, derechairos. ¿Proceso está vendido a AMLO o no? Años de descalificar a la revista y ahora la aman por un encabezado que cita lo que dijo un salinista. Valadez: no se pongan de pechito, ladinos. Hashtag AMLO no está solo. Sin embargo, una discusión tuitera que acaparó la atención fue la sostenida entre Federico Arriola de SDP Noticias y León Krause, quienes se agarraron a letrazos por medio de esta red social, luego de que el mandamás de SDP Noticias compartiera su artículo acusando de golpe bajo lo hecho por Proceso. Federico Arriola dijo: golpe bajo muy sucio de Proceso a AMLO, a lo que León rápidamente respondió: me sorprende el rasgado de vestiduras por la portada de revista Proceso sobre López Obrador. Proceso fue implacable con EPN, Calderón y sus gobiernos anteriores. Esa era la vocación de don Julio Scherer. ¿Por qué habría de ser distinto ahora? Celebro que mantenga el ímpetu crítico. Tras este tweet, Federico Arriola no se quedó con los dedillos quietecillos y soltó y vociferó contra León Krause. Arriola escribió: personalmente he criticado a Proceso durante años cada vez que sus portadas no están basadas en nada. Lo he dicho decenas de veces. A lo que el mismo polémico Krause se desquitó: descalificas la portada como un acto sucio, golpe bajo, una tiznadera, miércoles y solo miércoles. Luego llenas de elogios a Andrés Manuel, a quien deseas paciencia para sacar su proyecto adelante. Si eso es crítica periodística, estamos en gremios distintos, con respeto. Finalmente el bribón de Arriola se despidió con guante blanco y dijo: pues estamos en gremios distintos, ni hablar. Pero más allá del tremendo deschongón loco entre los periodistas, bueno, entre los pseudo periodistas, ellos no fueron los únicos en darse hasta para llevar con lo publicado por Proceso. Pues la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, se encaró con el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez. Esto al tuitear: la esposa del presidente electo.
partido. Todavía no toma posesión y ya está solo y a punto del fracaso. El conservadurismo de izquierda o de derecha nubla el juicio y da pie a conjeturas fantasiosas. Los extremos pueden tocarse y abrazarse. Bienvenida la pluralidad y el debate. Lo bueno es el desenmascaramiento. A lo que el dirigente de Proceso respondió: o sea, doña Beatriz, López Obrador ni con el pétalo de una rosa. Revista Proceso es fiel a su historia y a la herencia de Julio Scherer García, a quien bien conoció usted, libres ante el poder y ante quienes aspiran a ejercerlo, ni de izquierda ni de derecha, solo libres. Por lo que Gutiérrez Müller no dudó en señalar de forma más conciliadora: Rafael, en efecto, conocía a don Julio y por lo mismo no creo que hubiese autorizado esa portada. Él era un periodista consumado, a quien Carlos Fuentes llamó el Francisco Zarco del siglo XX. Viva la libertad de expresión, que no lo olvide, aplica de ida y vuelta. Saludos. Finalmente Rodríguez, el mandamás de Proceso, concluyó: pues ¿qué entendió usted por el fantasma? ¿No existe la posibilidad de que fracase? ¿O es infalible? Es hombre de poder y como tal puede equivocarse. Por cierto, don Julio no autorizaba portadas. Ya retirado en 1996, nos dejaba en la misma libertad que ejercimos con él. Además de los tweets señalados, se hizo tendencia el hashtag AMLO no está solo, en el que simpatizantes del oriundo de Macuspana no dudaron en darle todo su apoyo, señalando principalmente que el pasado 1 de julio se demostró que no está solo como lo señala Proceso, sino que lo acompañan más de 30 millones de mexicanos. Respecto a este tema, mi querida familia, a nosotros nos quedan muchas dudas que estamos seguros solo el tiempo podrá responder. Por una parte, jamás podemos criticar la libertad de expresión. Esta es la herramienta más poderosa no solo del periodismo, sino de toda la sociedad. Por lo que en caso de arrebatarse no nos quedaría nada y estaríamos hundidos en una dictadura. Sin embargo, consideramos que también nos puede jugar en contra, porque en este caso nosotros creemos que se trató de un vil señalamiento injustificado y sin fundamento para restarle credibilidad al presidente electo. Por otro lado, nos causó una gran sorpresa que la descalificación viniera de una revista de gran importancia con una enorme historia, que por lo general se distingue por su profesionalismo. No sabemos si lo hayan hecho por amarillismo, dar de qué hablar y vender más revistas, o porque se vendieron a los que por años han criticado. Pero en cualquier caso nos deja un gran sentimiento de preocupación, porque cada vez en México son menos los medios que en verdad se preocupan por informar a la gente. Pues desgraciadamente la gran mayoría de medios son oficialistas del gobierno en turno, y para rematar está lleno de pseudoperiodistas que en realidad trabajan como voceros de los empresarios rapaces y turbios que mueven los hilos en nuestro país. También esperamos que la arrastrada que recibió Proceso sirva como aleccionamiento para los demás medios, sobre todo a esos que les gusta denostar a diestra y siniestra sin sustento. Ojalá que recuerden que los mexicanos no somos tarugos y claro que sabemos aceptar la crítica a favor o en contra de la corriente política que apoyamos, siempre y cuando ésta sea con sustento y no solo por incomodar o por vender más, ya que solo así podremos recuperar el nivel de periodismo mexicano que tanto se ha hundido en los últimos años. Pensé en la posibilidad que una de las revistas con mejor historia de periodismo crítico se haya vendido a los intereses, hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Chelita la vez que la momia le dijo que estaba fea con F de foca. Laura, mi marido me engaña. Con esa cara cualquiera te puede... I'm a boss ass bitch, 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 bitch. 7 funcionarios de Peña Nieto cobran fortunas. Se reveló que la alta burocracia en nuestro país tiene ingresos 94 veces mayores al salario mínimo, mientras que tan solo el 4% de los mexicanos gana más de 5 salarios mínimos. Pese a esto, 7 funcionarios de la administración peñista cobraban en promedio 2.4 millones de pesos. Los políticos privilegiados son Gerardo Ruiz Esparza, Ildefonso Guajardo, Alfonso Navarrete Prida, Luis Videgaray, la politiquilla con risa traumachamacos Rosario Robles, el chino Miguel Ángel Osorio Chong y Pedro Joaquín Colwell fueron los funcionarios más privilegiados por Peña Nieto. Es verdaderamente lamentable y reprobable que muchos politicuchos brillistas se embolsaban verdaderas fortunas. Para rematar, hacían un trabajo para llorar con su incapacidad y con sus escándalos de corrupción. Por eso nosotros estaremos muy vigilantes para presionar que se investigue y se castiguen a todos estos politiquillos, pero sobre todo que devuelvan el dinero que se llevaron, en especial Rosario Robles, quien quedó toda tiznada y enlodada con el escándalo de
de la estafa maestra. La UNESCO deja en ridículo a la CONADE. La UNESCO, u Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, le pidió a la CONADE que le reembolsara más de $19,000, los que debían de ser utilizados para realizar foros en el Estado de México, en Nuevo León, en Sinaloa, en Jalisco, en Yucatán y Ciudad de México. Esto para fomentar el fair play y evitar el dopaje. Sin embargo, la dependencia encabezada por Alfredo Castillo no llevó a cabo estos foros, con lo que incumplió el contrato con la UNESCO, por lo que la institución internacional solicitó el reembolso del dinero que se utilizaría para estos foros. No, hombre, pues ni cómo ayudar a ese Alfredito Castillo, que es como un rey Midas a la inversa, lugar que toca, lugar que queda hecho cacaluta. Esperamos que este escándalo a nivel internacional no quede impune de ninguna manera por el próximo gobierno. Pero la burda exhibida del politiquillo priista Alfredo Castillo hacia los mexicanos hace que me dé más frustración que la que sintió mi prima Panchita la vez que le arruinaron su fiesta de 15 años. Tiene esta gran dicha que sus padres le den tan grande regalo. La compañía de ustedes, como amigos, como familiares, los aplausos le regalan en ese día. Es un recuerdo que lo llevará siempre en su corazón. Muchas gracias, apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Vamos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Y a menos de 30 días de que el gobierno de López Obrador inicie su gobierno, uno de los desaparecidos o de los hijos ausentes es Ricardo Anaya, quien reapareció de ultratumba para pedir de forma desesperada al gobierno de Enrique Peña Nieto que le dé una ayudadita